Muy interesante. Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy, como les decía en la clase pasada, la verdad es que pretendía traerles simulado el circuito, ¿no? Un poquito corto de tiempo, pero lo vamos a hacer acá. Así aprovechan de ver cómo lo trabajamos en este simulador. Este es un simulador llamado Multisim, la verdad es que es bastante común y se utiliza bastante porque es bien práctico. Y uno puede copiar y pegar elementos. Ya, estos por si acaso, les adelanto que se encuentran dentro de circuitos integrados. El simulador nos permite utilizarlos como si nada, pero si ustedes se fijan bien acá dice U1A, U5A, eso quiere decir que está tomando de un circuito integrado o una unidad A estos elementos. ¿Ya? Por ahí, para que lo tengan presente. ¿Ya? Así que, para efectos prácticos, nosotros vamos a ocupar las puertas para que vean que se puede conseguir justamente la operación que buscábamos y las representaciones. Así que tenemos las tres negaciones que están arriba. Como entrada, la verdad que usamos una entrada bien particular. Vamos a buscarla por acá. Son fuentes digitales, entonces yo puedo tener un reloj que es una señal cuadrada, una señal que varía en el tiempo. Aquí tenemos una constante digital y esta es un valor interactivo que nosotros vamos a poder modificar. Vamos a poder poner un 0 o un 1 directamente. Vamos a poner acá, vamos a tener tres de estas. Y vamos a poner también una constante porque por ahí tenemos ese 1. Ya, y con eso estamos bien por ahora. Nos falta una sola cosa. Sí, lo demás está bien. Nos falta el display. Fíjense que acá tengo display también. Así que esta clase quizás va a ser un poquito diferente porque después que terminemos este circuito vamos a simular un poco, bueno, en realidad simular no, sino que vamos a revisar el otro tema. Más que nada el comienzo, la introducción. Estoy buscando un display. Y aquí dicen, ¿se fijan que dice display 7 segmentos, common anode, que sería como ánodo común? Nosotros no ocupamos ese, nosotros ocupamos uno de cátodo común, le decía yo. ¿Ya? Que unen estas partes, y es el siguiente. Hay que buscar uno que sea como ese. Ahí está, Common Cathode. Ahí está. Dice la corriente que soporta 20 mA cada uno de estos elementos, así que por eso se le pone resistor y todo eso. Y el voltaje que estaría utilizando. Creo que hay unos que traen hasta resistor incluido, si lo recuerdo bien. El resistor es un elemento que limita corriente por si acaso, ¿ya? No, vamos a ocupar este. Este me gustó. Ahí. Ahí está el cátodo común, entonces hay que conectarlo a esa tierra. Vamos a poner a tierra directamente. Vamos a ponerle ground nomás, y esto debería funcionar. Vamos a poner la tierra digital. No, ¿saben qué? No vamos a poner esa mejor. Vamos a poner la normal. Que esa opción fue media extraña la que apareció. De todas maneras, igual funciona. Pasa que el simulador permite trabajar con tierras separadas, con tierras para los elementos analógicos y para los digitales, que nosotros estamos trabajando con digitales. Aquí está el A, B, C, D hasta el G. Puede que el orden de esto no sea el mismo, ¿ya? De hecho, debería chequearlo para ver si es que me muestra por acá el orden. Y si no, lo probamos directamente nosotros. Bueno, tocará descubrirlo. Vamos a esperar, a ver si nos da así. Entonces, vamos a poner esto por acá. Ahí. Lo voy a rotar. No, de hecho, voy a rotar esto de acá. Ahí. Vamos a verlo por ahí. Acá. Los voy a poner por si acaso bien juntos para que así tengamos espacio para el circuito. Y esto de acá. Vamos a poner ahí. Oh, lo copié. Rotamos. Ahí. Acá le vamos a poner simplemente el A. Le vamos a poner A. Le vamos a poner el B. Yo puedo cambiar la tecla que ocupo para poder activarlo. Porque lo podemos activar con una tecla simplemente de nuestro teclado. Ahí. ¿Ya? Y tenemos listas las líneas. Vamos a dejar esto por acá. De hecho, yo podría dejar, como le decía la otra vez, una línea más larga. Vamos a ver si nos funciona eso. Por acá debería yo poder poner un nodo simplemente.
Junction, acá está. Un nodo. Vamos a copiar ese mismo y lo vamos a pegar por acá. No, ese no, sino que esto. Copiar, pegar y pegar por acá. Y esto que está ahí, lo vamos a dejar por acá. Y yo ahora voy a unir a este nodo directamente. Y así voy a tener la línea que ustedes están viendo en el circuito. Bueno, de hecho no la están viendo. Ahora la... Ahí está. Ahí. Esto lo vamos a dejar por acá por mientras. Vamos a poner ahí. Están pequeñitos los cuadrados, la verdad, pero igual podemos. Ahí. Si alguien entró ahora y se pregunta qué estoy haciendo, es simplemente presentarles en este simulador la operación del circuito para que vean, obviamente, que sí opera. Esta clase hoy día va a ser un poco más relajada en ese sentido. Vamos a estar simulando un poco. Después vamos a presentar el tema nuevo, la otra unidad. Bien por encima, más que nada comentado. Y después profundizaremos, lógicamente. Ahí, ya logré esa parte. Ahí. Ahí vamos a copiar otro de estos. Copiar, pegar. Me quedó la línea entera, pero vamos a ver si puedo borrar esto. No, me la borró. Vamos a insertar un nodo solo. Ahí. Copiamos, pegamos, pegamos, desplazamos para acá. Ups. Ahí. Ahí. Todo este trabajo que estamos haciendo ahora nos va a servir para después poder armar más simple el circuito ya. Ahí. Y ahí tenemos armada toda la estructura acá de las entradas. Arriba lo que vamos a poder poner nosotros, si ustedes se fijan, miren lo que pasa si presiono el A. Estoy presionando el A, cambia el 0 a 1. Si presiono la B, cambia el 0 a 1. Y si presiono la C, lo mismo. ¿Se fijan? Vamos a dejar todo en 0. Y esto lo vamos a expandir un poquito. Si no me equivoco, se debe poder hacer así. Ya, perfecto. Y ahora estamos listos para empezar a formar las expresiones. Vamos a dejar nuestro display por acá, ahí arriba. Y tengo que tener primero este. Vamos a poner ahí. Después tengo que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de los que son... No, perdón. 1, 2, 3, 4, 5 de estos que son multiplicadores, o sea, puertas AND. 1, vamos a pegar acá. 2, 3, 4, 5, 6. Creo que me va a hacer 1, pero bueno, ahí los vamos acomodando. Ahí tenemos otro. Otro por acá. Ahí. Ahí. Ahí tenemos otro. 1, 2, 3, 4. Creo que eran 5, ¿cierto? Ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Después viene una suma. Este por si acaso va a ser el que va a darnos el valor de 1. Una suma por acá. Vamos a copiarla, pegarla. Otra suma por acá. Y me alcanzó justo el espacio. Ahí tenemos listo todas esas operaciones. Después vamos a tener que hacer unas sumas dobles. O doble suma para este caso acá. Vamos a marcarlo para que ustedes lo vean. Vamos a marcarlo para que lo vean. Esto. Como no encontré un elemento, probablemente sí está, pero no quise seguir buscándolo. Voy a hacer sumar 2 acá, por ejemplo, esas dos líneas, y después el resultado lo sumo con esta. Y ahí conseguimos exactamente lo mismo. Simplemente estaríamos utilizando la propiedad asociativa. Y ahora, una vez que tenemos esto armado, nos quedaría entonces empezar a poner lo siguiente: copiar, pegar, pegar, lo vamos a poner por acá. Después pegamos de nuevo, lo ponemos por acá. Y después una por acá. Aquí donde le decía yo que vamos a tener que realizar doble suma. Ahí. Doble suma. Y los demás están ok, porque en realidad esta constante ya la tenemos lista. Esta va a ser la constante que corresponde al valor de E. Y está en 1. Se puede dejar configurada, si no me equivoco. Value. Height. Se fijan que puedo dejar desconocido, cualquier cosa, bajo o alto. Vamos a dejar nosotros en height, porque de hecho queremos justamente eso. Y estamos preparados, me parece que no me falta nada más para empezar. La A, miren, era directa. Claro, era el B0 negado, ¿cierto? Y aquí le puedo yo poner los nombres que quiera, por si acaso. Le vamos a poner
label le vamos a poner B2. O con minúscula B2. Y este va a ser el B1. El B0. Ahí sí. Se fijan, tenemos todo listo para empezar a conectar. Y nos queda esperar que, como decía, el A, el B y el C se correspondan. Si no, habrá que buscar cuál es la configuración que se corresponde. Ya. Entonces, partimos conectando todo esto. B2 negado, ¿cierto? Después tendríamos el B1 negado. Después tendríamos el B0 negado. Acá tendríamos en el siguiente B1. B1. Después vendría el B0. Debería verlos directamente, ¿cierto? B1, B0. Y luego viene el B2 negado, B1 negado. B2 negado, B1 negado. Le voy a pedir que me ayuden verificando que lo que estoy conectando esté ok, porque a veces uno conecta cualquier cosa. B2 negado, B0. B2 negado, acá, B0. B0 a secas, ¿cierto? Es el de ahí. Después vendría B2 y B0 negado. B2 y B0 negado. Y después voy acá, ¿cierto? Sería B2 negado, B0. B2 negado, B0. Alguien se podría preguntar que de repente hay casos en los cuales se repite alguna, por ejemplo, esta con esa. Uno podría utilizar la misma salida, pero la verdad es que por temas de orden a veces es recomendable hacerlo así. Y aquí después hay que sumar. Acá nos queda, ¿cierto?, estas sumas. Sería el B0 negado y sería el B1. Ahí. B1 y por último en estas operaciones sería el B0 y sería el B1 negado. Oh, miren, como que no quiere quedar ahí. Vamos a moverla un poquito más para acá. Voy a alargar esto también. Vamos a alargar esto. Ahí. Ya, y era el B0 y era el B1 negado. Ahí está. ¿Ya? Y ahora simplemente vamos sumando. Sumamos. Sumamos. Este va a ser el B, lógicamente. Acá sumamos también. Lo dejamos ahí. Acá sumamos. Sumamos. Recuerden que aquí estamos formándolo con dos sumas. Y lo que sumamos, ¿qué era? Era el valor de B1. Esto que está acá. Ahí, ¿cierto? B1. ¿Y dejé espacio para el B1? Creo que sí. Por acá lo vamos a pasar. Ahí, B1. Y después vendría el E, que está fijo en 1. Y después el F y el G. ¿Estamos ok? Ahora vamos a empezar a conectar. Ya cruzar los dedos para ver que ojalá esté ordenado igual. Si no, igual se puede descubrir. Así que lo podemos descubrir rápidamente. Una combinación. Ahí. El A iría supuestamente conectado acá, en el B0 negado. El B iría acá. El C si lo acierto. El D sería el resultado de esta suma. El D. Después el E dijimos que era simplemente la constante. Y tenemos el F y el G. Y esperemos que no explote. Vamos a ver. O está ordenado igual. Qué bueno. Al parecer un estándar. La verdad es que yo no lo he revisado. Si es que efectivamente un estándar. Mm. Miren, ¿se fijan? Nosotros dijimos que asignamos a la combinación 000 precisamente esa representación. Y veamos, probemos. Voy a poner ahora el C. Voy a presionar la C porque lo asigné, fíjense, a la tecla C. Oh, nos faltó uno, ¿no? Algo pasó por ahí. Y luego tenemos el 2, vamos a poner. A ver, ¿no será que de repente la simulación me falló? Vamos a detenerlo un momento. Ahí. Aparentemente hay un problema con ese. Puede ser que yo conecté mal algo. Vamos a checarlo después. Pero vamos a seguir revisando ya. Tenemos entonces, volvemos a 0.
vamos a poner, por ejemplo, el D, ese sería el 3, ¿cierto? El que está asociado. Sería el B y el C. O, ya estoy descubriendo. Este está malo, ¿cierto? Ese display. ¿Y cuál es ese? El F. El F podría tener inconveniente, ¿cierto? Porque recién no se encendió y ahora se encendió, ¿cierto? Falló ahí en ese y falló acá. Veamos si se cumple para el E. El E. Veamos E. ¿El E cuál era? El 100. Ahí, esto se va para acá, 0. Este se va ahí. El E está bien. Y nos quedaría el F. Y falló ese. De hecho, fallaron dos, ¿cierto? Vamos a chequear. A ver. Yo creo que ese, el F, tiene algún inconveniente. Voy a ver si lo conecté igual. Y si no lo conecté igual, habrá que revisar si es que en el diseño algo está erróneo. Ya, primero el F. Era B0 negado más B1 negado. ¿Sí? B0 negado, ¿está bien o no? Se ve bien ahí. Vamos a ver si lo conecté bien. Bueno, ¿qué pueden ver acá? Lo conecté mal. Ahí sí. Ya, ahora sí. B1, B0. O sea, estoy ciego. Ahora, veamos. Ya, ese está bien. Después, miren, el B va bien. El C va bien. Vamos a poner acá el D, el E, O y la F. ¿Y está fallando cuál? El A. El A. Vamos a ver. A ver, a ver. Ese no se encendió. Eso quiere decir que es el A es esta primera columna, ¿cierto? Pero vamos a checar porque lo más probable es que lo haya conectado mal. Y si no es que está mal conectado, está ahí directo. Y nos queda acá. Oh, oh. Y claro, pues, de hecho, ¿se dan cuenta que nos falta? Me faltó uno, ¿o no? Nunca puse el morado. Nunca nos dimos cuenta. Claro, por eso es que el circuito es consistente. Así que si me equivoco, consistentemente va a mostrar que tenemos un error, ¿no? Eso me pasa por no escribir el término que corresponde. Vamos después a corregirlo, porque esto está subido desde ayer, ¿cierto? Así que no vamos a poner. Más. ¿Y cuál término sería? Sería el B2. B2, el B1 cambia, se va, el B0 también cambia, y nos queda el B2 así a secas, ¿cierto? Ahí. Ahí. Estamos bien, sí, ahí está bien. Y esto hay que corregirlo entonces, porque ahora no es solamente este término, ¿cierto? Ahí, sino que ahora hay una suma. Vamos a hacer bien pequeña para que quede. Es B0 negado B2. ¿Se dan cuenta cómo me acusó el tiro el simulador? Inmediatamente que tenía un error. Ahí, vamos a poner la línea bien, ¿sí? ¿Qué les parece? Es bastante práctico un dispositivo así, ¿no? O sea, una herramienta para simular. No solamente para detectar los errores que uno comete, sino que también para probar diferentes configuraciones. Es bien práctico, la verdad. Y este es verde. B0 negado. Ahí. Y eso también, por si acaso, cuando uno tiene errores de ese estilo, lo que acaban de ver es el procedimiento para poder descubrirlo. Yo creo que aplica muchas cosas. Es aislar primero lo que sucede y tratar de ver por qué sucede. En este caso vimos que rápidamente que eran dos segmentos que tenían inconvenientes. Uno porque lo conecté mal, eso ya no hay mucho más que hacer. Y el otro porque de plano nos faltaba algo en la expresión, ¿cierto? Había que mirar después si es que estaba bien obtenida. Ya, y ahora lo vamos a tener que corregir. Déjenme chequear, vamos a dejarlo por acá. Vamos a dejarlo por acá. Y vamos a apagar un poquito. Y creo que me da el espacio. Sí, voy a subir todo un poco y voy a desplazar y voy a poner justo en medio de eso. Ahí. Ya. Eso acá. Esto lo vamos a bajar un poquito. De hecho, ¿saben qué debería bajar? Esto. Vamos a bajarlo un poco. Lo bueno es que el software me deja hacerlo, ¿cierto? Miren, ahí quedó. Y ahora tengo espacio para reparar
Esto. Copiamos, pegamos, lo ponemos por acá. Ahí. Este lo conectamos a la directo. Ahora está reparado. Y ahora voy a mirar bien si es de cero negado y valve 2. Es el que obtuvimos recién. Le damos play y miren qué sucede. Ay, me equivoqué. Detenemos. Se me corrió un poquito esto, pero no. Dejémoslo bien ordenado, ¿cierto? Ahora sí. Y como pueden ver, tenemos 0, 1, acá vamos a tener el 2, el 3, después el 4, el 5. ¿Sí? Está perfecto, ¿no? Ahora sí que sí. Voy a tener que resubir eso para que esté correcto. Así que si alguien lo copió, lo corrige. ¿Qué les pareció? Digo, ¿se entiende lo que hemos visto hasta ahora? Sí. Ya, y lo bueno es que pudimos repararlo. ¿Ven que nos sirvió para algo también? Y ahí nos quedó el circuito. Lo voy a guardar, sí, ya que gasté cuántos minutos dibujándolo. Pero como digo, es viernes, vamos a dejarlo guardado. Lo vamos a guardar, ¿cómo? Lo voy a guardar en el escritorio. Después lo último se lo subo. La verdad es que en realidad quizá podría hacer un pequeño videillo con esto, presentando simplemente lo que hace para aquellos que no están ahora, lo puedan ver. Um, circuito. Um, control de un display. De 7 segmentos. Vamos a poner. Bien descriptivo. Ahí. Y después lo subimos. Para no perderlo, ya que se invirtió tiempo haciéndolo. Como pueden ver, nosotros podríamos conseguir cualquier cosa. Veamos qué es lo que sucede si le ponemos justamente esas combinaciones. Recuerden que nosotros asignamos cualquier cosa, así que vamos a ver qué se presenta. Era 1, 1, 0. Aparece una C en base a cómo nosotros lo configuramos, ¿cierto? Y si le ponemos el 1, 1, 1, miren, aparece un 2. Se ve bien. Claro, porque nosotros lo que estaríamos entregando en principio a la persona que supongamos que hubiera pedido esto es, mira, tenemos acá el funcionamiento del dispositivo. Si tú ingresas estos datos, te va a dar esa representación. Si ingresas esto, te da esa y así. Y en realidad podría representar lo que él quisiera. Y no sé si se fijaron ustedes, pero aparecían unos displays hasta con cruces, o sea, como con líneas diagonales, como para formar otros caracteres y cosas por el estilo. Parecido como lo que se ocupa estas micro antiguas, así, o en algunos buses que le ponen como, ¿han visto que unas como display que van pasando mensajes? Hace tiempo que la verdad que no uso un bus, pero le ponían alguna vez así para pasar mensajes. Y ocupan algunos como estos, display de 15 segmentos. Entonces permite representar letras, símbolos y cosas por el estilo. Bueno, de hecho las letras son símbolos también. Y es la misma lógica, la misma idea. Ocupa obviamente más combinaciones. Y bueno, aquí está. Así que vamos a dejarlo en 0 y lo guardamos nuevamente. ¿Qué les pareció? Y esto lo vamos por tarde. Así que vamos a darle una mirada, una introducción a lo que es el tema siguiente, sobre PLC. Voy a abrir el aula, el apunte, me parece que aún no lo he dejado liberado, pero lo voy a liberar antes del próximo martes. Dejando también el tema del trabajo de investigación, que ya hay que hacerlo, ¿cierto? Para dejar todo listo. Lo bueno es que como la prueba es de revisión automática, eso ya está ok. Porque en otros cursos la verdad es que hay que darle una mirada más y todo eso. Ahí. Ya. Este. Entonces, vamos a hacer la introducción a los controladores lógicos programables, o PLC. Primero vamos a definir qué es un controlador lógico programable. Vamos a listar las diferencias entre un PLC y un sistema basado en el control de relés. Vamos a identificar las partes principales de un PLC, así como también descubrir bien, obviamente, no con tanto detalle aún, sus funciones. Y también queremos comprender la secuencia básica de operación que tienen los PLC. ¿Ya? Y también lo vamos a clasificar, pero más que nada desde el punto de vista de qué tipo son, ¿ya? Del tipo de entradas que tiene y esas cosas. Bueno, aquí ustedes pueden ver algunos PLC. De hecho, aquí aparece uno de marca General Electric y este me parece que también de General Electric. Y bueno, en principio los controladores lógicos programables son computadores industriales que están diseñados
ad hoc a aplicaciones de ese tipo. Por tanto, cuentan con muchas entradas y salidas para poder controlar procesos. Además, tienen capacidades, tal como un PC, capacidades de conexión entre ellos mismos. Se pueden conectar a una red y, por tanto, comunicarse. Entonces, yo podría tener un sistema muy grande que sea controlado por estos dispositivos, que además se pueden conectar a algún sistema como HMI o interacción con un humano, donde también se conecta con PC, para así poder ver todo el proceso y poder controlar lo que está sucediendo en cada una de las partes del mismo. De hecho, así es como es justamente la información que se pone en las salas de control. Si es un proceso, supongamos, no sé, de la minería o algún proceso de producción de líquidos, medicamentos, todo ese tipo de cosas se realizan así, automáticamente, con estos dispositivos. Algunos beneficios de los PLC son la simpleza de su instalación y programación, además de la alta velocidad de respuesta que tienen y además su confiabilidad. Y esto es súper importante porque alguien podría preguntarse quizá, pero bueno, y si son computadores, ¿por qué no tengo computadores normales como los que tenemos en la casa? O por último, unos como los típicos que ocupan de repente investigadores o científicos, que hacen montones de cálculos por segundo y tienen un montón de RAM y todo eso. Y la verdad es que tiene que ver con que esos dispositivos no están preparados para el entorno en el cual se van a instalar los PLC. Porque en principio podríamos tener alta humedad, podrían estar en altura, podrían estar metidos dentro de una mina. Tenemos de repente condiciones de vibración, piedras que le pueden caer, polvo, que hacen que los computadores normales que tenemos nosotros puedan tener fallos. ¿Ya? Y de hecho, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero incluso hay situaciones en las cuales un computador en la casa, de repente si uno tiene mascotas y cosas por el estilo, se le acumula tanto polvo y pelo que se le pueden desconectar hasta algunos discos y tiene fallo y no enciende por cosas así. Y después uno va, los desarma y ve que, claro, que tiene tremendos montones de polvo y cosas por el estilo. ¿Ya? Y imagínense en un contexto industrial, porque está todo el tiempo así cayendo polvo, no se podría trabajar con ellos. A menos que, claro, que uno tenga como tenga bien cubierto y en un lugar donde no esté tan expuesto, por ejemplo, al medio. ¿Ya? Así que esa es una de las ventajas. Los PLC son muy resistentes y confiables en esos entornos. Tenemos también que los PLC están diseñados para trabajar en arreglos de múltiples entradas y salidas. Tienen también amplios rangos de temperatura. Eso quiere decir que pueden trabajar, obviamente, porque una cosa es la temperatura de almacenamiento, que algún equipo, un notebook, un computador normal, uno los puede tener a baja temperatura o baja presión o alta presión, pero de ahí a que operan, la verdad es que no todos lo hacen. ¿Ya? Los PLC sí lo consiguen. También son bastante inmunes al ruido eléctrico, porque en realidad todo nuestro entorno tiene ruido eléctrico. Son pequeñas corrientes, pequeños voltajes que están presentes. Y de hecho, no sé, por eso tenemos electricidad estática también. Y resistentes, como le decía, a la vibración e impacto. Como la estructura de un PLC está basada en los mismos principios que la arquitectura de computadores, además es capaz de no solamente abrir y cerrar relés, sino que también puede ejecutar otras aplicaciones, como puede ser la temporización, el conteo, puede hacer cálculos, ¿ya? Y de repente bastante avanzado. El PLC además es un sistema en tiempo real, dado que la salida del PLC depende especialmente de sus condiciones de entrada. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener, supongamos, un sistema en el cual vamos a leer información del mismo, la va a procesar el PLC y va a actuar sobre salidas para poder modificar su estado. Entonces, podríamos decir que está cerrando el lazo de control, ¿ya? Porque precisamente se informa lo que sucede, toma decisiones obviamente en base al programa que le hemos incorporado y cambia el sistema. Actúa sobre él con calentadores, con motores, con ventiladores, con cualquier dispositivo que le permita hacerlo, con válvulas también. ¿Cuáles serían las principales diferencias entre un PLC y un PC? En principio, el PLC está directamente y especialmente diseñado para el control de procesos y maquinaria. Y de hecho, a diferencia de los PC, los PLC, como decía, operan en un entorno industrial y además tienen un tema que es bien importante, que están diseñados para trabajar solamente realizando una tarea de forma cíclica. O sea, siempre están realizando un proceso de escaneo, de entrada, ejecutan el programa, actualizan salidas y están trabajando en eso. No tienen las potencialidades, por ejemplo, para realizar múltiples tareas y lo que a nosotros se nos ocurra en determinado momento, como los PC. Entonces, todas sus capacidades del PLC están enfocadas en eso, potenciando así la cantidad de entradas, la cantidad de salidas que pueden controlar y su resistencia. No tanto por ejemplo, ejecutar, como les decía, diferentes hilos de ejecución y cosas por el estilo. Y bueno, ¿qué había antes de los PLC? Antes de los PLC existían estos dispositivos que ustedes pueden ver, que la verdad es que tienen un montón de cables,
que eran sistemas basados en relés, donde toda la lógica de control para, por ejemplo, lograr que se activara un motor bajo ciertas condiciones de entrada, se lograba por medio de estos relés que estaban especialmente cableados para cumplir con esa aplicación. ¿Qué desventaja tenía esto? La verdad es que si quisiéramos cambiar la lógica de control, habría que modificar directamente el cableado. Y en procesos muy complejos, ni siquiera sería rentable hacer eso, por el tiempo de parada que tendríamos que tener para producir, para generar los cambios. Así que de plano estos sistemas, poco más se tomaba el tablero completo y se cambiaba por otro que cumplía con la especificación, con todos los costos que eso podía requerir, ¿ya? Además también requerían constante mantenimiento, o sea, verificar que estén funcionando los relés, ¿ya? Para que así obviamente el sistema no se detenga, ¿ya? Porque falla uno y me puede fallar mi sistema. Claramente, si tenemos tantas piezas móviles, porque el relé en principio, ¿qué es? Es un elemento que consta de una bobina. De hecho, lo vamos a mostrar acá para que ustedes lo vean. Porque yo le hablo de relés por aquí, relés por allá, y de repente no estamos claro lo que es un relé, entonces no nos sirve mucho, ¿cierto? Acá hay un relé, muy bonito el relé. Ojalá que se vea bien la imagen. Fíjense que un relé es un dispositivo así. Esto que ustedes ven acá es la bobina, tiene un contacto común y tiene además un contacto normalmente cerrado y uno normalmente abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros no lo energizamos, lo dejamos tal cual como está, esto está conectado. Por tanto, si yo pusiera una fuente y alguna carga, la corriente circularía a través de esto, ¿ya? Si nosotros energizamos la bobina, por efecto del campo magnético que se genera, va a atraer o rechazar este elemento, pues está implementado de diferente manera adentro, ¿ya? Mecánicamente. Y va a hacer que este contacto se mueva y se venga para acá. De forma que ahora va a estar cerrado hacia el circuito y entre este y este no va a haber conexión. Así conseguimos nosotros controlar el que se active o se desactive alguna salida, algún dispositivo. Acá pueden ver lo mismo, ¿cierto? De hecho está como un poco mejor dibujado nomás. ¿Y cómo opera? Aquí lo pueden ver. Tiene precisamente los terminales donde uno alimenta la bobina, que está acá, que la bobina es finalmente un enrollado de alambre esmaltado, a veces tiene un núcleo de material ferromagnético, y aquí tiene la armadura, que es la que finalmente atrae o repele, en este caso la va a atraer, ¿cierto? Y consiguiendo mecánicamente así el que se abran o se cierren los contactos. ¿Se fijan la operación? O sea, cuando esto se une acá, va a generar que, por ejemplo, se junten de una manera diferente, como que se junte con ese, entiendo yo, ¿ya? Y si está en su estado normal, están cerrados así. También uno los puede encontrar y comprar tal como ustedes lo ven, tal cual así, transparente, ¿ya? Eso es un relé. Entonces, naturalmente, si nosotros energizamos la bobina, nos permite cerrar un contacto, activar algo. Y juntando muchos de estos relés, que son los que están acá, cada uno de estos es un relé, se conseguía armar una lógica de control. Tampoco era como algo trivial, pero estaba basado en ese sistema. ¿Sí? ¿Se entiende cómo opera un relé? En base al dibujito que vimos acá. Está bien bueno en realidad, ¿eh? Debo decirle, mira, incluso hay un GIF. ¿Se fijan? Se cierra el circuito, se energiza la bobina, obviamente genera un campo magnético y atrae esto, y se estaría cerrando, por ejemplo. Y si yo tengo acá alguna salida, por ejemplo, una lámpara, circulará corriente a través de ella. Naturalmente tengo que tener alguna fuente asociada, ¿sí? En esta parte del circuito, como lo pueden ver acá. ¿Se fijan? Eso sería eso, esta sería la fuente. Si está abierto, no circula corriente y por tanto él no va a operar. Uno podría preguntarse, pero bueno, ¿y qué sentido tiene hacer esto? ¿Por qué no lo activo directamente? Y la verdad es que muchas veces un circuito de control, o lo que son los circuitos de control de un sistema, trabajan con tensiones y corrientes muchísimo más bajas que lo que sería el circuito de potencia. Estamos hablando de que esto pueden ser miliamperes, unos cuantos volts, 24 volts, y aquí yo podría tener centenares de amperes que están siendo o están circulando a través de un motor, porque esto podría ser un motor sin ningún problema, ¿ya? Esa es la ventaja que tiene ocupar estos dispositivos. Controlar en un circuito con bajas tensiones y corrientes, circuitos mucho más grandes, ya que a veces no sería fácilmente posible interrumpirlo, ¿ya? Luego, ¿qué ventajas tiene el PLC sobre el sistema de control basado en relés? Porque si lo reemplazó es porque ventaja debe tener, ¿cierto? En principio, los sistemas de relés son cableados para una aplicación en específico. Si los requerimientos de diseño cambian, también lo deberá hacer el cableado. En casos extremos, hay que cambiar tableros de control completos, que de hecho era lo más común. Porque parar, por ejemplo, un sistema industrial una hora ya es mucho, son millones y millones que se pierden, esa es la verdad.
Por eso que van y se cambian rápidamente. Los PLC eliminan también gran parte del cableado y cualquier modificación en la lógica de control se puede realizar directamente editando el programa, ya que nosotros simplemente conectamos al PLC las entradas, los sensores que van a medir lo que está pasando en el sistema, y conectamos las salidas. Y la lógica está toda en el programa. Entonces, cualquier cambio se puede cargar directamente. Esa es la ventaja más grande, diría yo. Y los sistemas actuales cuentan con relés también, sin embargo, rara vez se ocupan para la lógica de control, sino que solamente para controlar alguna salida, ¿ya? Para tener como una interfase que nos separe, por último, respecto a la salida, y que así no se nos vaya a dañar algún sistema de control. De hecho, los PLCs mismos tienen relé en su salida, para controlar realmente que se active o no algún elemento externo. Los PLCs también tienen tiempo de respuesta mucho más bajos que un sistema de relés. Debido a lo anterior, aquellas máquinas que procesan miles de artículos por segundo y objetos que pasan solamente una fracción de segundo frente a un sensor, requieren de de la rápida respuesta de un PLC. No lo podríamos hacer con otro sistema. Un PLC es capaz de comunicarse con otros controladores o PLCs, y así poder realizar funciones de supervisión, monitoreo, adquisición de datos, además de cargar y descargar programas. O sea, tiene esas potencialidades que le daría el hecho de ser prácticamente un PC industrial, lo cual obviamente esto que está acá es solamente un circuito eléctrico, por decirlo así. Ya, no tiene esa lógica como más avanzada y digital para poder analizar la información. Aquí ustedes pueden ver el conteo en alta velocidad que se realiza de estas como botellas, parece como que se fueran de algún remedio, ¿cierto? Que van pasando por acá y este sensor detecta cada vez que pasa una. En realidad lo que detecta es obviamente es cuando hay algo que interrumpe el paso de la señal que esté enviando. Puede ser de repente magnético, inductivo, hay muchos sensores. Pueden ser ultrasónicos, ¿ya? Después vamos a ir profundizando un poco con eso. ¿Qué tenemos por acá? La relación entre las entradas y salidas de un PLC. Toda la lógica de control está contenida en la memoria del PLC, de tal forma que las relaciones entre las entradas y salidas son determinadas por el programa que ingresemos nosotros. Tenemos acá algunas entradas, un sensor que puede detectar la presencia o ausencia de alguna pieza metálica o de algún líquido. Tenemos un que en español se llama final de carrera o switch de límite, que lo que hace es detectar que algo está presionándolo. Por ejemplo, una puerta de un garage podría tener uno de estos switches. De forma que si la puerta está sobre él, se le mueve un poquito ese bracito que tiene y se cierra en contacto. Y eso lo conectamos al PLC, el PLC detecta, ya, la pieza está sobre el switch de límite, así que debo tomar alguna acción, ya sea, no sé, apagar el motor, por ejemplo, que está subiendo la puerta, ¿ya? Tenemos también pulsadores, que un pulsador es muy parecido a un timbre, o sea, yo lo presiono y mientras lo presiono, se abre o se cierra, pero si yo lo suelto, vuelve a su estado normal, ¿ya? Tenemos otras salidas que serían una luz, para indicar, por ejemplo, que está operando un sistema, una válvula solenoide, que hay unas que son de tipo on-off, o sea, que yo las energizo y dejan pasar el líquido, en una cañería, por ejemplo, les quito la energía y se cierran, porque la mayoría trabaja con esa lógica, en el sentido de que en su estado normal, si se me va la energía, están cerradas. ¿Se imaginan que fuera al revés? O sea, se va la energía y se abren las válvulas y tenemos problemas, ¿cierto? Y este contactor, que un contactor, por si acaso, es finalmente un interruptor que permite interrumpir corrientes mucho más altas de forma automática. Y a veces son muy grandes, con esto se controlan los motores. Contactor, trifásico. Busquemos uno gigante. No son tan grandes todos. Y si busco gigante, a ver qué aparece. Ya por ahí hay algunos mejores. Porque los que son más grandes de plano ya ni siquiera ocupan... oh, está un poco costoso, ¿cierto? Miren, ¿cuántos quieren? ¿Cuántos tendrán? Igual tienen bastante, ¿eh? Voy a 25. Claro, pero es que estos son para procesos industriales, no los compramos las personas así naturales, porque se pueden ocupar mucho. Fíjense que dice que trabaja con 500 volts y 100 kiloamperes. Pero en realidad la unidad de control dice que es de 125 amperes, 4 polos. Y estos directamente ya no tienen tornillos, sino que tienen tuerca. Uno va y pone, por ejemplo, el cable que vaya ahí, le pone un conector y le tiene que poner una tuerca, un perno y una tuerca para poder sujetarlo.
son en realidad, obviamente, de mucha mayor calidad y para procesos que se requiere eso. Hay otros más baratos también, no todos tienen que ser así. ¿Se fijan? Por ejemplo, este es más accesible. Más accesible. Está medio carito alguno, ¿no? ¿Qué es uno accesible para el humano? Ah, por acá hay uno. Para la persona natural. Ya, este es más accesible. ¿Se fijan? Este lo podríamos ver en una aplicación simple, sin ningún problema. Tampoco es que sea barato, pero es más. Fíjense que este soporta 65 amperes. Piensen que en una casa de enchufe tenemos de 10 o de 15 amperes. Los interruptores más o menos son lo que pueden interrumpir. Esto la verdad es que no. Esto es mucho más alta la corriente. Si yo quisiera interrumpir una corriente, por ejemplo, con los interruptores normales que nosotros tenemos, se nos fundiría, porque son demasiado altas esas corrientes. Entonces se genera un arco, eso le da la temperatura y me termina fundiendo el interruptor. Y me queda pegado y no puedo interrumpir nada. Por eso que se ocupaba antiguamente, o incluso en las películas, los interruptores de cuchillas. Creo que alguna vez les mostré esto en otro curso. De cuchillas. Como para hacer que despertara a Frankenstein así. ¿Se fijan? Porque esto lo que hace es aumentar el área de contacto, así que en realidad va a ser menos probable que se me funda este tipo de interruptores y pueden interrumpir corrientes, por ejemplo, este de 30 amperes, el típico que uno enciende la luz, 10, si es que, porque si compra uno chino que venden en la calle, se puede fundir antes que eso, y por eso hay tantos accidentes. Y miren este está incluso sellado para que la chispa no nos pueda afectar a nosotros, porque podríamos sufrir algún problema con esto. ¿Cuánto interrumpe este? 32 amperes. Se ve como más pro, ¿no? 32 amperes. 3 polos, eso significa 3P. ¿Y este? Alibaba. Ah, pero más o menos para que vean. Andan por ese rango. Todavía son para aplicaciones manuales. Más que eso, la verdad es que es complejo. Porque tendrían que tener una configuración especial. Este es 100 amperes. Pero este no debe estar al aire. No debe estar al aire. Hay algunos que tienen dentro, ¿cómo se llama esto? Como gases supresores de chispa. Y por eso son también un poco más costosos. A pesar que este me sorprende el precio. No me da tanta confianza. ¿Ya? De este tipo de dispositivos son los que uno ocuparía manualmente. Y estos son automáticos. O sea, uno los puede configurar. Y si nosotros alimentamos una bobina que tiene él, cierra los contactos. Si le quitamos energía, los abre. Y podemos controlar bobinas de 220 volts, a pesar que él trabaja con tensión y corriente mucho más alta. Esa es la ventaja que tiene usar estos elementos. Finalmente, como pueden ver, son, entre comillas, muy parecidos a los relés, ¿ya? Solamente que son para otro tipo de aplicaciones. Ese es un contactor. Permite accionar motores, por ejemplo. Componentes del PLC. Tenemos, la verdad, bastantes componentes y se parecen muchos a los que tiene un PC. O sea, tenemos un módulo de fuente de poder, que obviamente le entrega energía a los diferentes elementos de nuestro PLC. Tenemos la unidad central de procesamiento, o CPU, que está en conjunto generalmente con la memoria, donde se carga el programa y los datos mismos que estamos recibiendo de las entradas y además los de la salida. Tenemos algún tipo de aislación óptica para que obviamente no tengamos problemas en esta parte de nuestro PLC. Y lo que son los módulos de entradas y de salida, que esto es lo que se diferencia un poquito, podríamos decir, de los PC. Porque un PC, más allá de tener de repente algunos slots PCI Express, por ahí unos puertos USB, ¿cierto? No permite conectar tantas entradas y tantas salidas. Ya, tiene una cantidad bastante limitada. En cambio, aquí podríamos tener 60, 80, 100, y de hecho le puedo agregar más módulos para agregar más entradas. Lo mismo con la salida. Ya, esa es una gran ventaja. Y obviamente también hay una comunicación entre el dispositivo de programación, que puede ser un PC con un software específico, de hecho diseñado especialmente para ese PLC, y que generalmente las marcas que trabajan con los PLC y que los venden, lo venden con todo el software para programarlo. También existen dispositivos de mano, pero son más que nada para modificaciones pequeñas, para obtener data, porque en realidad para cargar un programa completo se tiende a hacer desde alguna sala de control. Aquí tenemos algunos tipos de entrada y salida. Esta es una forma de clasificar los PLC. Se pueden calificar como, o clasificar, perdón, como PLCs de entrada y salida fijas y PLCs de tipo modular, o entrada y salida modulares. La entrada y salida fija es precisamente eso. O sea, ustedes pueden ver acá la imagen, a pesar que se pixela un montón. Aquí tenemos una salida, dos, tres y cuatro.
Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 entradas, por ejemplo. En realidad deben ser 10 y una común, lo más probable. Y no se puede aumentar esta cantidad. Algunos podrán tener más, otros podrán tener menos, dependiendo de la aplicación, lógicamente. Pueden ver que hay unos que son más grandes, ¿sí? Algunos incluso no tienen dispositivo de visualización, por ejemplo estos de acá. Los otros lo tienen incorporado, así que este me imagino yo que será que se podrá acoplar acá para poder configurarlo, después se retira. Así que uno, si va a ocupar varios, se compra uno solo de estos y lo otro lo deja así. ¿Ya? Porque si no lo va a estar operando en terreno o no lo va a estar modificando todo el tiempo, no requiere estos, ¿cierto? Y lo que está acá sería un PLC con una sección de entradas y salidas modular, lo cual quiere decir que estos son un montón de módulos que se van insertando. Y todo esto que está acá es un rack, así se le llama. Un rack en el cual uno pone la fuente, porque esta es la fuente. Después va el módulo del procesador, donde está el CPU, la memoria. Acá está un dispositivo de conexión, por ejemplo, para conectarlo a la red. Le podemos poner más tarjetas para conectarnos a una red o algunas que nos permitan conectar entradas y salidas. De esa forma, estos módulos se pueden adaptar a nuestra aplicación. Yo podría poner montones de entradas y poquitas salidas, quizás. O mucha salida y ninguna entrada. Así que estamos conectados a una red y por tanto tenemos datos que nos indican qué debe suceder. ¿Ya? Entonces, así se diferencia. Entrada y salida fija, las entradas y las salidas no se pueden cambiar ni incrementar. Y en el caso de los PLCs de tipo modular, le podemos agregar módulos para poder poner más o menos entradas y salidas. O, por ejemplo, tarjetas de comunicación. Bueno, y aquí se explica exactamente lo mismo, ¿cierto? Aquí hay una distribución, aquí está el rack que les comentaba, se puede directamente insertar los módulos, tal como si fuera una especie de tarjeta gráfica, imagínense, pero en este caso son módulos para entradas y salidas. ¿Ya? Aquí tenemos la fuente, el módulo del procesador y los diferentes módulos que podemos tener. Uno de entrada, uno de salida y algunos que combinen de repente. Porque podría yo querer tener un módulo con entrada y salida. Fuente de poder. La verdad es que pueden ser de continua, de alterna, pero principalmente lo que se encargan es de entregar la energía a los demás dispositivos. Tal como un PC, ¿cierto? Trae su fuente de poder. Es importante, ¿cierto? Y acá está la unidad central de procesamiento o CPU. Viene a ser el cerebro del PLC, tal como en un computador. Y vemos que tiene un microprocesador que es capaz de implementar la lógica, además de memoria, donde guarda los resultados de las operaciones y además el programa mismo. Vamos a acercarnos un poquito más. Tiene también generalmente un selector que nos permite a nosotros pasar del modo programación al modo de funcionamiento, ¿ya? O un modo de prueba también que podemos hacer o utilizar. Realmente se llama run el modo de operación. Y ahí está corriendo y está en un ciclo constante de revisar entradas y salidas. Y justamente ese ciclo se llama escaneo. ¿Ya? El escaneo comienza con el CPU leyendo el estado de sus entradas, luego se ejecuta el programa de usuario, tras lo cual el CPU realiza tareas internas de diagnóstico y comunicación con otros PLC para finalmente actualizar el estado de todas sus salidas. Este proceso se repetirá de forma continua mientras el PLC se encuentre en modo ejecución o el modo run, como les comentaba. Ah, y algo que se me olvidaba. El lenguaje de programación que se puede usar puede ser de escalera, puede ser de bloques, ¿ya? También hay algunos que ocupan Java, pero por lo general se ocupa escalera. Van a ver por qué. En realidad el programa es muy parecido a una escalera. Aquí está el proceso de escaneo. Leer entradas, ejecutar el programa, tareas de diagnóstico y comunicación y finalmente actualizar las salidas. Ese es el ciclo de escaneo. Luego, dispositivos de programación. Se puede utilizar, como les decía, este lenguaje, Relay Ladder Logic, que sería como lenguaje en diagrama escalera. Y el objetivo es simplemente hacerlo más simple, hacerlo más cercano a lo que se realizaba originalmente cuando trabajaban con relés, pero programar de esta forma como tomando relés y así consiguiendo la lógica. Es lo que aparece acá, miren. Este sería un programa. Este es un programa llamado RS Logic, que permite programar los PLCs de la marca Allen Bradley, que es como una de las más grandes. En este caso, Allen Bradley de Estados Unidos, y otra marca grande es Siemens. ¿Quizás alguna vez escucharon acerca de Siemens? ¿Les suena algo? ¿O no les suena nada? Es alemana, si no me equivoco, Siemens.
De hecho, vamos a buscarla, ¿no? No se me equivoco. Vamos a estar mintiendo, ¿cierto? Ah, ya, sí, es alemana. Y en Chile la verdad es que están bastantes empresas, bastantes empresas mineras. Y otro tipo de empresas también. Allen Bradley. Oh, no apareció Allen Bradley. Yo quería buscar en la Wikipedia, ¿no? Rockwell Automation. Ah, es de Estados Unidos, no estamos mal. Sí. Esta también se encuentra bastante. En Codelco, generalmente. Aquí tenemos un dispositivo de mano que le decía que es principalmente para obtener datos. Difícilmente un proceso más grande se va a modificar acá, porque obviamente tiene muchas instrucciones, muchos programas y subprogramas que hay que estar considerando. ¿Y qué habría acá? Un ejemplo de operación. Pueden ver que tenemos un sensor de presión, un sensor de temperatura, un pulsador manual y un motor. ¿Ya? Se busca que se haga el mezclado. Nosotros podríamos tener entonces que esto opera el motor y empieza a mezclar cuando presionamos el botón o cuando se cumplen ciertas condiciones. Aquí tenemos una descripción un poco más detallada. Se realiza el mezclado de forma automática cuando se accionan los interruptores de los sensores de presión y temperatura. Estos son directamente parecidos al rheostato. ¿Ya? O sea que en el momento que se cumple y que se llega a una temperatura, este sensor tiene un interruptor que se cierra y que por tanto el PLC puede detectar que se cerró eso. Lo mismo ocurre con este sensor de presión, que cuando se cumple que hay una presión determinada, él se activa. ¿Ya? Y ahí, con esas dos señales, nosotros vamos a tener que operar nuestro PLC. ¿Qué aparece acá? Fíjense que este es el partidor, o en realidad la bobina que permite que nosotros operemos el motor. O sea, si yo activo esto, empieza a funcionar el motor. Tenemos también una protección, que esto que aparece acá como OL, es simplemente un relé que se va a abrir si es que hay una sobrecarga. Por eso es OL, de overload. Tenemos también el sensor de presión, tenemos el sensor de temperatura y tenemos el pulsador manual. Acá tenemos una línea 1, acá tenemos una línea 2. En condiciones normales esto está interrumpido, o sea, para que tengamos finalmente funcionamiento del motor, esto tiene que quedar energizado, por tanto tiene que tener una conexión directa de L2 hasta acá, y además tiene que estar conectado a L1. Mientras no tenga esa conexión, no va a funcionar el motor. Como pueden ver, si yo presiono el botón, cierro esto, la corriente circula por acá, se viene por acá, lo circula él, ¿cierto? Y vuelve a L2. Opera. Si es que además tenemos que se accionó el switch, esto se cierra, puede circular la corriente, se cierra también el switch de temperatura, así que se cumple esa condición, así que tendríamos que circule la corriente por acá. Y obviamente estaría operando el motor. Esto por si acaso es un circuito eléctrico basado en control de relés. Estos son los relés que tenemos. Bueno, esto es un pulsador en realidad. También se puede analizar de la siguiente manera, como una función lógica. Yo podría decir que el motor va a funcionar si se acciona el pulsador manual o si se acciona o se activa el sensor de presión y el sensor de temperatura. ¿Se dan cuenta que tiene esa lógica? Podría decir es A más BC, por ejemplo. ¿Ya? O sea, tienen que ser ambos verdaderos para que esto se active o bastaría que simplemente se activara el manual, o perdón, el pulsador manual. ¿Se entiende esta lógica? Recuerden que esto es un circuito de relés. Si la corriente llega desde acá hasta acá, a través de obviamente esta bobina, este elemento, va a funcionar el motor. Y por tanto esto es como un camino que se interrumpe o que permite que pase la corriente. ¿Ya? Esa es la lógica. En este caso se requieren esas dos condiciones para que opere de forma automática y de forma manual en realidad basta que nosotros lo pulsemos, que se entiende que un operador está indicando que tiene que girar ahora. Y por lo general siempre todo sistema automático cuenta con un control manual. Aunque sea simple, incluso las válvulas de control tienen siempre control manual que yo puedo ir y mover las válvulas a mano. Tengo que mandar a alguien obviamente para que lo haga, ¿cierto? Pero en principio lo tienen, por si acaso hay fallos en el sistema de control. Y lo que ustedes ven acá sería la lógica de contactos o el ladder. Fíjense que replica mucho lo que tenemos arriba. O sea, es casi lo mismo. Tenemos acá una instrucción asociada al sensor de presión, otra instrucción asociada al sensor de temperatura y otra asociada al pulsador. Vamos a ver después si ya la próxima clase cómo es que se trabaja esto, ¿cierto? Y aquí tenemos también otra instrucción, perdón, asociada al motor y específicamente como a la bobina
que permite que parta el motor. ¿Ya? Y ahí estaría cableado. Tenemos las líneas, se fijan, de energía, un pequeño elemento de protección por si acaso hay una sobrecarga. El pulsador está conectado en entrada. Tenemos el sensor de temperatura que está conectado acá. Entonces, cada vez que nosotros tenemos que esto se cierra, debido a que la presión alcanzó un nivel determinado, permite que llegue corriente acá a nuestra entrada. Y el PLC detectará, ahora sí hay una señal de tensión ahí. Y acá lo mismo, cuando se cierra, también sucede eso. Y obviamente si yo voy y pulso, lo que hago es que entra una corriente por acá. Y la salida, fíjense bien ustedes que este tipo de operación que tenemos con dos conectores se basan en que adentro hay un relé, que sea abrir o sea cerrado. O sea, no va a ser el PLC el que le entrega energía a esta bobina, sino que simplemente le va a dar un camino para que la energía circule desde L1 a través de este contacto que se va a cerrar dentro del PLC, a través de la bobina y va a volver a L2. ¿Ya? O sea, la energía no se la entrega a él, sino que el circuito externo. Él solo controla que pueda circular. ¿Sí? Y bueno, algunas instrucciones típicas que vamos a revisar. La verdad es que hay muchas instrucciones. Nosotros vamos a revisar la clase que viene, la XYZ, la XYO, OTE, OTL y OTU. Y posteriormente revisaremos estas otras más. ¿Ya? Palabras claves, que estamos llegando ya al final de la clase. Mucho texto quizá acá, pero se requiere siempre una pequeña introducción. Tenemos entonces CPU, Unidad Central de Procesamiento, el cerebro de nuestro PLC. Módulo de entrada y salida. Viene a ser el módulo que permite una interfase del PLC con los dispositivos de entrada y salida. O sea, ahí yo voy y conecto los sensores de entrada, en las entradas, ¿cierto? Y las salidas que van a permitir controlar el sistema, o modificarlo en realidad. La fuente de poder viene a ser el dispositivo que alimenta los diferentes componentes del PLC, que era el escaneo, el ciclo repetitivo de ejecución donde se verifican las entradas, luego se verifica el programa, se realizan tareas de comunicación, ¿cierto? Y finalmente se actualiza la salida. Dudas, comentarios, cualquiera que tengan. Revisamos todo el apunte, al menos cumplimos con eso. Espero que no se hayan quedado dormidos, pero... Bueno, nos vemos entonces el próximo martes. Espero que tengan un buen, excelente fin de semana. Excelente fin de semana. Y nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.